que es muy interesante porque se habla muy poco de los andropáusicos, se habla muy poco de qué le pasa a los hombres después de los 40 años, cuáles son los cambios hormonales, qué pasa con su cuerpo, qué pasa con su mente, qué pasa con sus emociones, ¿sí? Entonces es interesante hablar de eso que se calla. Bueno, Fernando, Jorge, bienvenidos aquí en qué. Bueno, estamos aquí en casa de Jorge, ¿no? Así es. Bueno, cuéntenos de ese tema de los andropáusicos, cómo nació todo ese tema, un podcast y ahorita ya un stand-up. Entonces, ¿cómo ha sido para ustedes este proceso? ¿Sí? Bueno, empezamos este podcast ya hace un rato con el Flaco y la verdad que nos ha ido muy bien, pero sobre todo lo disfrutamos un montón y nos pusimos a pensar qué más hacemos. Oiga, esto está tocando gente, es un tema que a la gente le está interesando, entonces escalémoslo y decidimos pues hacer el show de los andropáusicos. Sí, mira, ya por ejemplo, a partir de mañana, a nivel de podcast, comenzamos la tercera temporada. La cosa ha estado muy bien y ha interesado no solamente a los hombres, sino también a las mujeres, a las esposas de esos señores que entraron al club, que entraba gratuita pero que no tiene salida. Y es que es muy interesante porque se habla muy poco de los andropáusicos, se habla muy poco de qué le pasa a los hombres después de los 40 años, cuáles son los cambios hormonales, qué pasa con su cuerpo, qué pasa con su mente, qué pasa con sus emociones, ¿sí? Entonces es interesante hablar de eso que se calla. Claro que sí. Bueno, ¿y cómo se conocieron ustedes dos? ¿Cómo viene esa amistad? Cuéntenos. Bueno, Tata Solarte nos presentó, la verdad que nunca nos habíamos Yo visto había ido a los restaurantes de conscientemente. Rausch y nos saludábamos. Sí, pero la verdad que Tata nos juntó para hacer este proyecto y desde el primer momento Ok. todo con química, buena onda, nos gusta el tema, nos entendemos, o sea que hay que hacer muchas más cosas. Sí, la primera vez fue interesante porque realmente nunca habíamos hablado. Tratamos de conversar días antes pero por trabajo de cada uno no pudimos. Entonces, aquí, en estas sillas, empezamos el capítulo 1 del podcast y aquí Sin conocernos. comenzamos. Y dale. Y siempre empezó con ese tema de eso de los andropáusicos, o empezó primero un tema y luego ya después dijeron, no, vamos a tratar por ese lado. ¿Cómo fue? No, el tema siempre fue los andropáusicos y ha sido muy chévere, la verdad, porque hay mucha gente que desconoce el tema, hay muchos mitos, hay muchos tabús y aquí tenemos gente invitados que son especialistas en distintas disciplinas, desde medicina, política, moda, deportes, para que la gente, los andropáusicos, esta gente después de los 40, sepa cómo estar mejor, cómo sentirse mejor, cómo poder aprovechar al máximo la vida. Les pasa a muchos. Que la levantada, que la orinada, que el no sueño, que eso, que lo otro. Es un tema en común. Pero vuelvo y repito, como los hombres no hablan, como se callan, el eslogan de este show en teatro es lo que las mujeres sospechan que los hombres callan. Lo que los hombres callan, nosotros lo vamos a decir por ellos. ¿Qué han podido, digamos, aprender de todo esto, de esos expertos? Digo, de pronto algo que a ustedes les sorprendió durante todo estos podcasts que ustedes dijeron. Hay una parte que no se habla y que de pronto... Bueno, lo más importante que yo he aprendido es que la gente no tiene ni idea qué es la andropausia. Eso es lo primero. Y si la gente ya se va con eso, ya es un granito de arena. Y más allá de eso, uno va aprendiendo temas de deporte, de medicina, de suplementos, de ayudas para los andropáusicos. Por ejemplo, mire, cuando yo tenía como 45 años, que fue años atrás, comencé a sentir que me daba mucho calor en la noche. Entonces no me aguantaba las cobijas. Y la chaqueta, yo decía, uy, no, porque era friolento. Decía, ay, qué chévere, sentirse uno... No, esos eran los primeros síntomas de que el cuerpo estaba cambiando. Pero como no le dicen nada, 15 años después me enteré que era eso, que la andropausia también da calores, ¿sí? Y cosas así, comienza uno a enterarse. Algo que tú preguntabas de cosas puntuales, mira, y eso el primer día me lo comenzó a contar Rausch y después los diferentes médicos urólogos que han venido. Y es esa falta de la hormona de la testosterona comienza a generar todos los cambios, ¿sí? Entonces, claro, clínicamente me han explicado, tú tienes un rango, digamos que el rango puede ser entre 3 y 9. 300 y 900. Sí, ese es el rango. El mío está en 400 algo.
En términos clínicos está bien, pero está mal, porque está bajito, está llegando a 3. ¿Sí me entienden? Entonces, si no es después de 3, entonces no te dicen nada. Pero, si está en 4, hay que ver cómo subirla, porque Así eso es. te da más energía, tanto físicamente como sexualmente. Y que han podido también saber de eso, de cómo subir eso, o sea, a partir de Hay muchas formas, desde el ejercicio, la alimentación, el buen sueño, suplementos, hasta la misma testosterona que también se puede inyectar, ¿no? Y sobre todo eso, el ejercicio. ¿Sí? Por ejemplo, Jorge, que es alguien muy disciplinado, lo ha repetido muchas veces en los programas, y es la necesidad de hacer ejercicio. Tenemos que hacer ejercicio, y ya se comenzó también a repetir mucho, tenemos que llegar a una determinada edad con buena masa muscular. Tenemos que hacer ejercicio 3, 4 veces a la semana para poder, o sea, las cosas no llegan de milagro. ¿Sí? Hay muchas ayudas médicas, clínicas, ok, pero el sueño y el ejercicio, eso ya lo es tu voluntad para estar uno bien. cómo hacer este show, cómo lo piensan también transmitir a partir del show, porque una cosa es el podcast y otra cosa ya es pues teatro, tablas. Sí, ahí tenemos como en nuestro estreno el Debut. 17, hay una gran sorpresa, pero de todas formas, lo que sí queremos recalcar es que eso no va a ser una conferencia, No. no va a ser una terapia de grupo, va a ser un show de divertimento acerca de todos los cambios que el hombre experimenta después de los 40. Vamos a burlarnos un poco. Vamos a divertirnos con todos esos achaques que se le conocía comúnmente como cejuela. ¿Sí? Y no es cejuela, es la andropausia. Y como le he ido a Jorge también en las tablas, porque de pronto Flaco ya de pronto ha hecho también teatro. Jamás en la vida he hecho teatro, jamás. O sea, sí me he parado, una vez me paré, hice una charla TED. Y porque yo tenía mucho pánico escénico, pero esto nunca lo he hecho. O sea que, o sea, es un gran esfuerzo, estoy muerto del susto, pero vamos a hacerlo con toda. Bueno, y tienen otro compañero también. Sí, está Tarcisio Maya, que va a estar ahí, que también tiene mucha experiencia, es un comediante con mucha experiencia. Han hecho ya el teatro, ellos con su programa han ido a salas de teatro. Entonces, saben también cómo manejar el público, porque eso es clave, ¿sabes? Yo he hecho mucho teatro, pero he hecho el teatro convencional. Es decir, que uno en las obras de teatro muy pocas veces se comunica con el público. ¿Sí? Tuve una, y ese fue mi primer, no me había acordado de eso con Dos Santos, Con Flavia. con Flavia, ¿sí? Con Flavia tuvimos un stand-up, porque no era una obra, era un stand-up comedy, donde todo el tiempo hablábamos al público. Desde el principio nos comunicábamos con el público. Entonces esto va a ser bien interesante ver cómo eso que nos ven, que nos escuchan, ya lo vamos a ver, cómo reaccionan, de qué se ríen, dónde no se ríen. Sí, hay que aprender. Muchas mujeres han preguntado, ¿qué preguntan las mujeres también en el podcast? En el podcast también le escriben, de pronto los escriben y les dicen, no, esto no me parece, o eso, ¿qué han? No, sobre todo las mujeres descubren el desconocimiento que tenían del tema y lo comentan. Y que han comentado de pronto que de Vea, pronto, ¿sabe cuál? Varias veces, ese de la mujer de que me decían, yo pensaba que yo ya no le gustaba a mi marido. Yo me le pasaba enfrente y él ni más, ¿sí? Y pues es que esa energía se comienza a bajar. No es porque uno la quiera, es un problema del cuerpo, ¿sí me entiendes? Así tú quieres y le dices, oye, ¿qué pasa? ¿No? Entonces, sí, porque la mujer va a pensar, ya no me desea, ¿sí? Ya no me ama o no le atraigo como antes. No, es simplemente que está ocurriendo eso, y como él no quiere decir nada, como él está callado, entonces la otra es en película. claro, y han ayudado también otros amigos que también obviamente sienten esos cambios, nos han dicho, pero ustedes también a través del podcast pues han ayudado también. Claro, es que de eso se trata el podcast, se trata de hacer conciencia de la andropausia y dar a la gente herramientas para que puedan ayudarse ellos a llevarla de la mejor manera. Y sobre todo, por ejemplo, cuando uno va a un urólogo, entonces uno tiene que hacerle unas preguntas precisas al urólogo con respecto a eso, porque hay veces que no lo dice. Lo que te digo, la testosterona. En serio, a los urólogos clásicos se le pasa eso. Pero si tú la tienes bien, está en 4. No, la tengo bajita, doc. ¿Yo cómo hago? Yo la quiero subir un poco. ¿Sí? Y otras cosas del ejercicio. Por ejemplo, la barriga, bajar barriga. Entonces, siempre me decían el cardio,
¿cierto? Obviamente abdominales en algún momento, pero nunca me han dicho que si hacía pierna, harto peso con pierna, eso me iba a ayudar más a bajar barriga. Yo no tenía ni idea de eso. ¿Que tiene que ver la pierna con el abdomen? Pues sí, señor. Bueno, ¿y qué viene para el podcast? ¿Qué viene después de este stand-up comedy? ¿A qué se van a dedicar también con el tema del podcast también? Bueno, estamos desde mañana grabando la tercera temporada y eso es una cuestión de tiempo y paciencia. La idea es seguir grabando podcast todo el tiempo y ir puliendo este show que tenemos también. Sobre Y vamos todo a ver ese qué más nicho. nos depara el futuro. Tenemos harto trabajo ya. Sí, y cada vez que uno entrevista a más gente, pues aprende más y comienza a crearse más interrogantes, ¿no? Porque hemos entrevistado, como decía Raúl, mire, deportistas, políticos, doctores de estética, urólogos, ¿sí? Actores. Actores, ¿sí? Y sobre todo, hay unos personajes como esos personajes que tienen que son figuras públicas y el caso mío, el caso también de Jorge, y entonces comienza a llegar un momento donde, pues, ¿qué hay que hacer como para verse mejor? Pues, Botox, ¿sí? Y ya no es como, uy, flaco, usted se pone Botox, sí, uy, pucha, lo perdimos. No, hay que comenzar a hacer como aceptar ese tipo de cosas, ¿no? Y sobre todo si eres pues una figura pública, entonces, bueno, pues, para uno no verse tan cascado ante las cámaras. Claro que sí. Bueno, ¿y cuándo vamos a tener ese show y la invitación? Bueno, los dos shows van a ser el primero en Bogotá, el 17 de septiembre en el Gimnasio Moderno, el segundo en Medellín el 19 de septiembre en el Colegio La Enseñanza. Y las boletas las pueden conseguir por mitequera.com.co, ¿sí? Y ya saben, esto es un show que va a hablar y a divertirse de qué le pasa a los hombres después de los 40, qué le pasa en su cuerpo, qué le pasa con su pareja, qué le pasa con su libido, cómo se entretiene. ¿Se sienten de 40, de 35 o de 25? Ninguna de las anteriores, de 56. Pues hombre, yo me siento de 63, pero con un espíritu como de 30. ¿Cuál es la mentira que más se dice a sí mismo sobre su edad? ¿Sabe que yo no soy un tipo muy preocupado por mi edad? Me preocupa más de golpe estar bien físicamente, cuidarme, pero así como que yo diga, cumplí 56 y... O sea, eso es un número. La edad es tanto física como mental. Sí, también igual, porque a veces me meto en unas cosas como de viajes o de circunstancias que uno cualquier día, uy, no, pues ya no estás en edad de eso. Y uno dice, ¿por qué no? Hagámosle, pues sí, se va uno a cansar y todo, pero ¿Qué hace para aparentar ser un poco más joven? Yo creo que lo que más lo hace uno aparentar estar joven es su buena onda. Eso es algo mucho más de la personalidad, de todo que incluso el físico. sí, más que lo físico también pienso eso. Y entonces uno no se le inventa porque ella está ahí, afortunadamente, digamos, me acompaña como ese tipo de una personalidad juvenil, ¿sí? Que a veces digo, ya, madure, papi, madure. ¿Qué parte de su personalidad cree que se volvió más difícil con los años? Uno se vuelve un poquito más intolerante, ¿no? Se Sí. pierde un poquito la paciencia. Sí, sí. A mí también me ha pasado eso porque antes era una persona pues que no era mal geniada. Ahorita me salen cosas y entonces mi mujer llega y me dice, uy, está igualito a su papá. Y uno, no. ¿Cuál es el peor defecto y por qué todavía no lo ha corregido? Yo creo que mi peor defecto, sí, es mi de dejar cosas para mañana, como se dice. ¿Cómo es que llama? Procrastinar. La procrastinación mía me sigue ahí acompañando y bueno, vamos a ver cómo logramos dominarla ahorita que estamos un poquito más maduros. No, mi mayor defecto es mi misma bondad y es que soy demasiado exigente. ¿Qué tan celoso es de 1 a 10? Yo pienso que soy menos celoso que el promedio, ¿sabes? O sea, hay cosas Pero la que... pregunta es, ¿más celoso que su mujer o menos? No, menos. No, sí, mucho menos, claro. Sí, Lorena. Lorena. No, mentiras. Ella es celosa, pues también, en sus circunstancias, ¿no? En sus circunstancias, no, pues si uno da el pie. Pero hay veces a mí me parece que no es tanto, que uno dice, ¿pero qué dice? No, que no sé qué, ¿cómo le habló? ¿Cómo le habló? Ah, dígame, ¿cómo le estaba hablando? Ay, no, pues estaba muy coquetín él. No, pues le estaba tratando bien. ¿Qué es algo que jamás admitiría frente a sus amigos? Nada que esconder, la verdad. Sí,
Sí. Nada. Y tengo unos amigos que son batidores. De golpe durísimos. alguna novia por ahí de hace años que... No, mentiras. ¿Qué le da más miedo? ¿Envejecer, quedarse solo o perder el atractivo? Pues mira, yo pienso que a mí, pues ninguna de las tres, porque envejecer, pienso que lo voy a tomar de una manera que me he ido preparando. No me va a tomar de sorpresa, me he ido preparando para ese momento. Me gusta la soledad, ¿sí? Y pues ya hay un momento en que ya pues atractivo, pero de ser buena persona, no de un hombre sexy, ¿me entiendes? Sí, el atractivo ya, Sí, ya no es por ahí. o sea, no es por ahí, Es por otro démoselos a lado. otros, sí, a los que todavía no han entrado a la andropausia. Síntomas de la andropausia que les dio y que nos puedan comentar. Bueno, la ida al baño, uno se levanta a ir al baño varias veces en la noche. Yo sudo un montón por la noche. Hay días que me levanto y estoy en una piscina. A veces se le olvida a uno cositas por ahí, ¿no? Como que vamos a la nevera, llegamos y... ¿Qué? Hay veces el estado de ánimo puede variar un poco más. Se pierde un poquito la tolerancia a estar uno en sitios que no quiere, con gente que no quiere. Eso. La libido va bien. A mí, por ejemplo, el hecho de levantarme a las 3 de la mañana de pronto ¡pum! Y quedar así pegado al techo, oh, es muy, muy molesto. Pero lo decía en entrevistas anteriores, de esas herramientas que hay ahora, me recomendaron una vez el magnesio, ¿sí? Bicilinato de magnesio, y efectivamente sí llega uno a un sueño profundo, que el sueño profundo es el que más lo recupera a uno, ¿sí? También, sí, hay veces a mis 63, pues ya la libido no es tan fuerte como hace 10, 15 años, ¿no? Entonces comienza uno a cuidarse más y a buscar soluciones. ¿Se consideran hombres difíciles de conquistar? Lo que pasa es que como uno siempre está con pareja y es juicioso, entonces, o sea, imposible. Antes de que tuvieran pareja, ¿eran difíciles de conquistar? Pues que en mi caso, realmente yo era el que conquistaba, ¿no? O sea, no me conquistaban a mí, yo tenía la tarea de ir allá y bla, 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 bla. ¿Y tips de pronto para conquistar? No cocinada. ¿Qué? ¿Qué sería? Con cariño, alguna cosa que no sea muy pesada. Pues ahí me fue muy bien como hablando y una bailoteada. Entonces al principio, pues en mis épocas así de modas, siempre pues fui buen bailarín. Me pegaba bien al baile. Entonces yo siento que a las mujeres les encanta mucho que el hombre baile bien. Eso les encanta. Entonces estén muy pendientes que el show de los andropáusicos se viene. Primera función en Bogotá el 17 de septiembre en el Colegio Gimnasio Moderno. Y luego estaremos en Medellín el 19 de septiembre en el Colegio La Enseñanza. Y las boletas las pueden comprar en mitaquilla.com.co. El podcast lo pueden ver por YouTube, lo pueden ver por Spotify, Los Andropáusicos. Estamos sacando un podcast a la semana y se vienen unos buenísimos. Y acuérdense, ese es un show de aquello que las mujeres sospechan y los hombres callan.